Bien, mis amados, Dios me le bendiga rica y abundantemente. Amén. El día de ayer nosotros estuvimos mirando el capítulo 1 del libro de Samuel, ¿verdad? Y estuvimos mirando el tema que le pusimos a este capítulo que trata sobre desde la esterilidad hasta la voz profética, cuando Dios responde con propósito. Pudimos mirar claramente que había una mujer estéril, había una mujer que no tenía la dicha, no tenía esa bienaventuranza que tienen todas las mujeres de dar hijos, de parir, de llenar la tierra. Y era una mujer desdichada. Estaba una mujer que su nombre significaba gracia, mas sin embargo, eh, las evidencias era de que no había gracia sobre ella. Ella vivía en una amargura, vivía en una tristeza, estaba embargada en el llanto y en el dolor, teniendo un hombre que la amaba, teniendo un hombre que vamos a explicar un poquito más adelante, cómo él le estuvo diciendo a ella, no te soy yo mejor que 10 hijos, y esto no le bastaba a ella. Ella tenía una contrincante, alguien que funcionaba como un adversario, la señorita Penina, ¿verdad? Que su nombre, todos conocemos que significa perla. Ella funcionaba como aquella mujer que golpeaba la herida que ella tenía, porque ya era evidente que ella no tenía hijo, pero esta mujer con sus palabras la irritaba, lograba hacer que su espíritu estuviera triste y abatido. Y mientras esto acontecía, esto en ella estaba formando algo. En ella se estaba formando el anhelo de llegar a Silo, el anhelo de llegar a donde estaba la presencia de Dios. Para los israelitas, eso era un lugar sagrado. Y ella tenía un marido, el cual también cargaba una promesa de Hachén. Era un hombre que cargaba una promesa y conocía la importancia de sacrificar a Dios, la importancia de poder ir a Silo en el tiempo que le correspondía. Y él toma a sus mujeres y va allá, no sabiendo que Ana también tenía el anhelo de llegar, pero ella tenía el anhelo de llegar, no a hacer lo que iba a hacer su esposo, ni lo que iba a hacer Penina, a ofrecer sacrificio. Ella iba a conquistar el reino de Dios, a conquistar la presencia del Eterno, a decirle al Eterno cómo estaba su corazón. Y el corazón de ella se expresó a tal punto que un sumo sacerdote llamado Elí, que era quien estaba de turno en ese tiempo, la encontró orando, y mientras ella oraba, él la miraba como una mujer ebria, la miraba como una mujer que estaba embargada de vino, estaba embriagada, y le dice, mujer, él intenta eh, leer sus labios, él intenta escuchar, pero no podía escuchar. El hombre estaba ahí como el profeta, como el juez, estaba como el sumo sacerdote, como el hombre de la visión, estaba ahí como el hombre de Dios. Mas, sin embargo, no tenía visión. No pudo entender que esta mujer estaba lejos del vino. Él no podía comprender que esta mujer estaba batallando para conquistar el reino. No pudo discernir que esta mujer iba a cargar en su vientre la promesa de Israel. El hombre que iba a liderar a Israel, el hombre que iba a pasarle juicio, el hombre que posteriormente iba
a ungir al rey para iniciar un nuevo periodo en el tiempo que se estaba viviendo, que era el tiempo de los jueces. Así que nosotros miramos que ella fue a Silo. Dijimos ayer que Silo o Siloé es dice que en hebreo su significado es lugar de descanso. También se interpreta como tranquilidad o reposo. Silo estaba ubicada en una región montañosa de Efraín, al norte de Betel. Era una ciudad estratégica y central de fácil acceso para todas las tribus. Dijimos que también hoy en día estaba ubicada en Cisjordania. Cisjordania es un lugar que estaba entre Palestina e Israel y se ha encontrado restos arqueológicos. Eso lo estuvimos mirando el día de ayer. Fue un lugar donde se estableció el tabernáculo de reunión después de la conquista de Canaán. Lo vimos en Josué, capítulo 18, versículo 1. En Silo se encontraba el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, el altar de los sacrificios, el centro de la adoración nacional, antes de que el templo fuera construido en Jerusalén. Así que ellos deciden llegar a Silo y es muy importante poder conocer esto. Dice que en el capítulo 1 inicia en Silo porque allí estaba el tabernáculo y los sacerdotes. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote era quien cuidaba, quien velaba el templo, y sus hijos que pertenecían al sacerdocio, entonces eran los que ayudaban al sumo sacerdote. Era un lugar donde Ana subía cada año con el Cana. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Y allí Ana oró con amargura del alma y fue donde Dios comenzó a escribir una nueva historia para Israel y responder con el nacimiento de Samuel. Estuvimos mirando la gran importancia que tienen los significados de los nombres según la cultura hebrea. Dijimos que en la mentalidad hebrea los nombres no eran casualidad, sino que eran una declaración sobre la persona, dónde venían, qué propósito tenía, qué había sido con su familia, qué esperaba Dios de él. Eso también lo pudimos ver, que en los nombres que los hebreos le ponían a la familia no era por casualidad, sino más bien era con propósito o también dependía de la circunstancia. Eso también lo miramos ayer de un ejemplo. Por ejemplo, cuando Adán pudo reconocer lo que Dios le había puesto a él ahí, todos los animales, los nombres que se le pusieron a los animales, se le puso según cada nombre de los animales, fueron nombres puestos, y en el significado hebreo significaba, valga la redundancia, lo que ellos hacían. El elefante tiene una razón de llamarse así, los peces del mar, etcétera. Cada uno de ellos, si usted busca los significados de sus nombres en el hebreo, precisamente son lo que ellos hacen. Así que cada nombre que se le pone hasta a un animal se le pone con propósito. Vimos que después Adán le puso nombre a Eva. ¿Por qué? Porque ella sería la madre de todo ser viviente. Perfecto. Aquí vimos también el significado de cada nombre, de lo que vimos ayer, de Samuel, porque fue pedido a Dios, el de Jesúa, porque iba a salvar al mundo, Benoni, que fue hijo mi dolor, el hijo de Raquel. Vimos también a Israel, el que lucha con Dios. Vimos a Isaac, que se llamó risa, aquel momento cuando Jehová le devolvió el gozo y la risa a la esposa de Abraham, ¿verdad? Y sabemos que el día que también Jehová le profetizó de que ella iba a tener hijo, también ella se rió. Así que el nombre de Isaac tuvo también significado. Elías se llamaba Jehová es mi Dios. Así que en la cultura hebrea todos los nombres tenían un significado. Dijimos que era desde la esterilidad hasta la voz profética, o sea, desde la vergüenza hasta cargar la voz de Dios, cuando Dios responde con propósito. Una mujer que estaba estéril, Dios le da la bendición y permite que en su vientre se cargue aquel hombre que posteriormente se iba a convertir en el profeta de todo. Entonces,
miramos que en el capítulo 1 hubo un hombre de Ramataín, ya eso nosotros lo pudimos ver ayer, dijimos que era efrateo, pero ese efrateo ayer aclaramos con la intervención de nuestro hermano que nos dio bien ese punto, es de que Samuel o Elcana realmente pertenecía a la tribu de Leví y era efrateo porque vivía allá en la montaña de Efraín. Los efrateos eran personas que tenían cierta posición económica y Elcana precisamente era un hombre de esto. Y dijimos que en la cultura hebrea el hecho de que un hombre tenga dos mujeres, ellos lo utilizaban también como para demostrar la capacidad económica que ellos tenían, debido a que no un hombre sin fuerza económica no podía mantener a dos mujeres y también darle los dotes a los hijos. Así es que esto era visto de esa manera en esa cultura. El Cana significa Dios ha adquirido, Dios ha creado. Su genealogía es dada para mostrar que Samuel venía de una línea reconocida y respetada, aunque vivían en tiempos de desorden espiritual. Por eso nosotros miramos de que este hombre, el Cana, cargaba también una promesa, porque su madre, cuando le pone ese nombre, lo que lo estaba también era profético el nombre de él. Así que llegó el momento donde se había formado, donde Dios había creado, y lo que hace es que Dios bendice a Ana cuando él se llega a su esposa, y ahí es donde crean un hijo. Tengo una mano levantada, la hermana Diana. Sí, mi hermano, usted acaba de mencionar que él era de la línea de los levitas, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿él era de la línea de Aarón o solamente era un simple levita que vivía en el monte de Efraín? Ustedes saben que los levitas venían de diferentes, o sea, ellos de los diferentes hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, él era de la descendencia de los coatitas. Los, Oh, yeah, entonces era de Aarón. exacto, no de la descendencia de Aarón, sino de la de Coat. Los coatitas eran los que cargaban el templo cuando había que moverse durante el tiempo de su peregrinación en el desierto. Amén, amén. Gracias, mi hermano. Amén. Bien, entonces miramos que era de Ramataín de Sofín, era un lugar elevado que estaba en Efraín. Su nombre significa las dos alturas de los vigilantes. En ese contexto espiritual, es un lugar alto donde Dios comienza a vigilar nuevamente a Israel. El monte de Efraín era una zona central del país, relacionada con el poder y la herencia. A pesar de estar en una decadencia, Dios levantaría allí una nueva voz. Así es que este hombre carga con esta promesa. Aunque vivía en ese lugar, realmente pertenecía a una línea sacerdotal. Seguimos. Ok, miramos que dentro de la estructura del libro vimos algunas enseñanzas, por ejemplo, el dolor de Ana, la situación espiritual del pueblo. Dijimos que el dolor que Ana tenía representaba específicamente la situación espiritual del pueblo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el otro era Penina, y ella tenía hijos, más Ana no tenía, que ya eso lo hablamos. Dijimos que el nombre de Ana significaba gracia. A pesar de su nombre, vivía en una aflicción y una esterilidad, símbolo del pueblo de Israel, llamado por gracia, pero sin fruto espiritual. Penina, que significa perla, en contraste, ella era, lo que hacía era que era una fuente de burla y una fuente de dolor. Una mujer que lo que salía de ella era causar dolor, donde ella lo que realmente debería de haber sido una mujer que expresara lo que su nombre dijera, ella hacía lo contrario. Amén.
Ahí nosotros miramos que estaba pasando algo inverso. Por ejemplo, Ana, que su nombre significaba gracia, ella no estaba valorando, y de eso voy a hablar. Déjame ver si lo toco ahora, porque ya lo que viene después de eso es el punto 4. Hay dos puntos que yo quiero tocar con relación a, a este punto de por qué Ana le decía, 8, el 8, déjame mirar, ajá, capítulo 8. del 4, no, quería tocar los versículos 4 y 5. Dice, cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada una su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijo. Fíjese algo. Aquí dice que el nombre de Ana significaba gracia. Dios le entrega a Ana un marido que la amaba a pesar de todas las cosas, a pesar de que ella no le había dado hijo. Él le tenía un cariño, un amor especial. Dice que este hombre con Penina tenía suficientes hijos. Si usted se da cuenta, según lo que dice el texto, él dice que el Cana daba a Penina su mujer, ¿verdad? Número 1. Daba a todos sus hijos. O sea que el Cana, Penina tenía varones, tenía muchos. Y cuando dice a todas sus hijas, también indica que ella tenía varias hijas. Y dice que le daba a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida. ¿Y sabe por qué? No era porque no tenía hijos. Y esto es importante. Muchas veces nosotros siempre decimos, no, él le daba eso, era porque ella no tenía hijos. No, 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 no. Oiga lo que dice el texto. A ella le daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces, el nombre de Ana, que significa gracia, gracia es un favor no merecido. Ana, a pesar de no tener hijo, tenía un hombre que no la amaba por eso. No la amaba porque ella le daba hijos, sino que en ella posaba una gracia que este hombre, aún teniendo a Penina, que le daba muchos hijos, le daba muchas hijas, Ana, que no tenía nada de eso, él le daba algo especial, simplemente porque la amaba. El amor que él sentía por esta mujer era un amor que lo llevaba a él a hacerle regalos especiales. La Biblia habla del amor. Fíjate que aunque Penina tenía lo que tenía, que le daba a él todos estos hijos, esto no provocaba de que él tuviera este detalle especial. Debería de haber sido lo contrario. Si usted se fija, si usted analiza, debería de ser lo contrario. Ana, tú no me das hijo. Penina, como tú me has dado muchos hijos, hijas e hijos, te voy a dar algo especial. Porque a pesar de darme los hijos, también te amo. No, le daba lo que le correspondía, pero a ella le sacaba algo especial. Esto es importante. Ana no le estaba haciendo caso a esto porque ella tenía una situación. Dice que una parte escogida, en hebreo, la expresión traducida como una parte escogida es una frase muy particular que se puede traducir literalmente como una
doble porción, una porción con rostro, es decir, favor y honra. Él honraba a esta mujer. Ahora, ¿por qué le daba algo especial? Simplemente porque la amaba, aunque ella no había dado hijo. Habíamos dicho que en la cultura hebrea la fertilidad era vista como una señal de bendición divina. La infertilidad era como una ofrenda y era como una maldición. Ana era despreciada por Penina, quien sí tenía hijos. Sin embargo, el más Alcana amaba a Ana profundamente. Y para compensar el dolor y reafirmar su lugar en el hogar, le daba una porción especial durante la fiesta de los sacrificios. Así que él hacía un gesto de honra y un gesto de consuelo, pero todo lo hacía por amor, por amor. Y esto es importante, mis amados. Ok, vamos a pasar a la otra parte. Decíamos, ayer hablábamos también de la oración de Ana y su voto. Y esto creo que lo detallamos muy bien. A ella lloraba con amargura, oró a Jehová y lloró profundamente. Y una de las cosas que ella declaró fue una palabra que por primera vez se reconoce a Dios de esta manera. ¿Cuál es la palabra que surge por primera vez que nunca nadie le había dicho? Yo lo mencioné ayer. ¿Cuál es? Jehová de los ejércitos. Amén. Así es que cuando ella está orando, ella le dice, Jehová de los ejércitos. Dice que es la primera vez que se menciona este nombre en la Biblia. Se menciona 260 veces en el Antiguo Testamento y esa es la primera vez. Exactamente. Así es que después de esto, Ana desencadenó una manera de enamorar a Dios, de conseguirlo. Óigame, Dios comandante de todas las huestes celestiales y terrenales. Ana lo invoca no como madre estéril, sino como una intercesora profética, alineada con el cielo. Dame un hijo varón. No le dijo, dame hembra, dame un hijo varón. ¿Sabe por qué ella le pidió un hijo varón? Porque dentro de ella, su intención era dedicárselo a Dios. Ana no pidió un hijo para sí, sino para devolverlo al servicio de Dios. Es una oración que estaba alineada con el propósito eterno. Por eso les decía que cuando alguien hace sufrir a un hombre o a una mujer, y esa mujer o ese hombre acude a Dios, es muy probable que ella o él logre que el corazón de Dios se alinee o que ella se alinee al corazón de Dios. Oh, santo. Tú provoca a través del sufrimiento que esa mujer tenga o ese hombre tenga que ir a acercarse a Dios para hablar sinceramente, porque la aflicción y el dolor es el momento más preciso para usted poder hablar con sinceridad a Dios. Por eso hay situaciones que Dios permite en la vida y el hombre tiene que aprender a entender que esa circunstancia y esos problemas y ese dolor y esa aflicción precisamente es para que tu corazón se desnude delante de Tainko Mansokia. Aleluya. Gloria. Precisamente para encontrar que el corazón tuyo y el mío se alinee a la voluntad del Eterno, porque el sufrimiento de Ana lo que provocó fue que saliera de ella lo que nunca ni Abraham le había dicho, ni Moisés le había dicho, ninguno de los demás. Provocó reconocer a Dios. Tú eres el Jehová, Dios de los ejércitos. Aleluya. Y esto es Gloria a Dios. interesante. Santo. Él agarró y empezó y ella dijo, yo le voy a dedicar a Jehová todos los días de su vida. Ella dijo, el hijo que yo voy a tener va a ser un niño que voy a acudir al voto nazareato y lo voy a dedicar. ¿Para qué? Para que viva 20 días. No. Para que viva un mes, un año.
¿Cuánto? ¿Cuánto? Para siempre. Toda su vida. El resto de su vida. Toda su vida, imagínese usted, y dijo, no le voy a pasar navaja por su cabeza. Así que ella estaba haciendo un voto nazareato. Amado, eso era un reto grande. Eso era un reto grande. Esto alude al voto nazareato que está en Número capítulo 6, es decir, apartado para Dios desde el nacimiento, como lo fue Sansón. En el punto 3, nosotros vimos que el sacerdote Elí, su discernimiento errado. Eso lo vimos muy claro, que el sacerdote Elí estuvo totalmente errado. Vamos a ir al punto 4 para que el tiempo hoy no nos engañe. El nacimiento y la consagración. Dice, Jehová se acordó de ella. ¿Qué significa? Significa que hay un verbo, que nosotros también lo vimos ayer, el verbo sacar, no está reflejando que Dios se había olvidado conforme a la memoria que nosotros tenemos, como que Dios borra, Dios no borra. Ayer explicamos que en el hebreo hay palabras que no tienen significado en el español. Dijimos que la Biblia se traduce, la primera traducción que se hace en un idioma, del idioma hebreo al idioma griego. Habían palabras, en el idioma griego tienen más palabras. Por ejemplo, si usted va a decir amor, en el idioma griego hay más palabras, ¿verdad? Entonces, la primera traducción que se hizo al griego y luego al español. Ahí se pierden algunas palabras porque del hebreo no hay algunas palabras en el español. Así que el que escribe tiene que buscar una palabra que sustituya. Así que la palabra que sustituyeron para referirse a que Dios intervino en su favor fue la palabra recordar. Así que dice que Jehová se acordó de ella. Lo que quiso decir realmente es que Jehová actuó activamente a favor de ella. Así que vemos que después de eso ella llamó su nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Nosotros pudimos mirar que ella también no le había dicho a nadie ni siquiera cuál era la petición. Samuel no lo sabía, Elcana no lo sabía, nadie, solo Dios. Dice que Elcana le miraba la boca, quería saber qué ella estaba hablando y nada más ella hacía murmullo. Así es que ella, después que el niño nace, ella le dice, le puso su nombre por cuanto lo pedía a Jehová. Y ahí es donde todos saben que ella había pedido a Jehová por ese niño. Ahora bien, nosotros miramos que Elcana le dice a ella, le dice, mira, hay una palabra que Elcana le dice a ella. Espérese, dame un segundito que la tengo aquí. Ok. Wow, hubo algo que yo no le mencioné y lo tenía aquí anotado para decírselo. Ok, voy a terminar con una cosa para entrar en la otra. Dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Ella pudo saber específicamente o pudo decirle a todos que ese niño que ella recibió fue Jehová que se lo pidió, fue Jehová que se lo dio, pero ella también se lo pidió. Así que ella dice, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será para Jehová. Así que Ana no solo recibió un milagro y lo entregó. Samuel fue criado en el tabernáculo, no en la casa. Desde pequeño estuvo en el ambiente de la presencia, preparándose para oír la voz de Dios. Ahora, ¿qué pasa, mis amados? Cuando Ana dedica al niño, antes de que eso pasara, ¿sabe qué? Elcana le dice a ella que el sacrificio o el voto que ella estaba haciendo era un voto que ella tenía que cumplirlo. Dice,
Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer el sacrificio acostumbrado y su voto, pero Ana no subió. Ya después que le dan el niño, fíjese, después que le dan el niño, entonces dice, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y quede allá para siempre. ¿Sabe lo que le respondió Elcana? Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que detestes el niño. Destetes. Gracias. Solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer, crió al hijo hasta que lo destetó. Nosotros miramos que Elcana amaba tanto a esta mujer, pero también refleja que él conocía la ley. Él le dice, tú hiciste un voto a Jehová. Nosotros nos toca ir a adorar y tú dijiste que ese niño lo iba a dedicar. Elcana se preparó para llevar al niño junto con ella, pero ella dice, no, aguanta. Este niño, yo tengo que primero destetarlo. Así es que para la cultura israelita era muy importante que el niño sea amamantado. Ella decide mandarlo fuerte, listo, porque los primeros meses de un niño o de una niña, cuando es amamantado por su madre, entonces crece fuerte, saludable. Y ella decidió enviarle al niño a Jehová, pero no desnutrido, no malo, para que se enferme. Ella dice, no, yo lo voy a destetar primero y voy a ir a entregarle al Señor este niño bien. Hermano Lázaro. Hermana Ilie. Hermana Ilie. No, siervo, sí, sobre ese mismo dato que estás hablando, según yo estaba investigando, dice que los niños hebreos eran destetados entre los 2 a los 3 años. Era la edad en que destetaban los niños. Amén. Amén. Excelente. Así es. Gracias, mi amada. Así mismo. Entonces ella prefiere llevarlo, pero no de que lo piensa llevar conforme a la costumbre. Ok. Elcana había entendido que este niño no era solo suyo. Elcana no retiene a Samuel como posesión familiar, como los demás hijos que él tenía, no, sino que lo ofrece junto con Ana como instrumento para el propósito divino. Él acepta que la maternidad de Ana no fue solo una bendición personal, sino parte de un plan mayor de la historia de Israel. Por eso yo digo que Ana fue bendecida. Su nombre, que dice gracia, mire, le permitió tener a un hombre que realmente la amaba. Ana no solo recibió milagros, sino que lo entregó. Samuel fue criado en el tabernáculo, no en casa. Desde pequeño estuvo en el ambiente de la presencia, preparándose para luego oír la voz de Dios. ¿Qué lecciones, amados, nosotros aprendemos de estos capítulos? Primero, que la oración cambia generaciones. Es la que nace del dolor y se alinea al propósito divino. Y eso lo estuvimos hablando. La oración cambia generaciones, pero son aquellas que nacen en medio del dolor, en medio de la aflicción. Cuando se ora en medio del problema, mi amado, puede hacer que usted alinee su corazón al propósito divino. Las peticiones que usted pida van a ser conforme al corazón de Dios. Dios responde a lo que claman con propósito, no solo con emoción. Ana no estaba emocionada. Ana decía, yo quiero un hijo, pero no es para que me estén mirando. No, yo lo quiero para dedicártelo, Jehová, ya que era imposible para ella tener hijos. Si lo tenía, ella sabía que era por parte del Eterno. A veces los líderes religiosos no disciernen lo que Dios está haciendo. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque también sucede eso en las iglesias, que no siempre el líder va a discernir lo que está sucediendo.
Vemos también que Dios usa un lugar de aflicción para producir profetas. Y eso lo vimos desde la antigüedad. La aflicción de ella, ¿verdad? Provocó que Dios trajera un profeta. Asimismo vimos la aflicción que tenía Sara. Dios provocó que naciera la promesa. Y así sucesivamente. Raquel, Dios prometió que saliera el hombre que después iba a sustentar a todo Egipto y iba a preservar la raza humana. Entonces, Samuel representa una respuesta divina en un tiempo donde la voz de Dios era escasa. Posiblemente en el corazón de esta mujer estaba el anhelo de que Dios le diera un hijo, pero ella no sabía que ella iba a cargar, ella iba a provocar que el Eterno trajera la bendición profética a través de ella. Preguntas, mis amados, y respuestas. Tengo ahí unas 5 preguntas, pero antes de eso quiero saber qué le pareció, qué entiende usted por esto que vimos hoy, o si tiene alguna duda, algún aporte, entiende usted algo de lo que hemos visto. Mi hermano, me llama la atención ese esposo insensible, ¿verdad? Que él pensaba que porque estaba con ella, entonces ella tenía que estar contenta en todos sus aspectos, pero lo que él no sabía era que ella quería y necesitaba algo que él no le podía conceder, ¿verdad? Ese punto me llama la atención y más como le pregunta, ¿verdad? Conmigo no, o sea, como queriendo decir, conmigo no lo tiene todo, pues. Sí, le dice, no te soy yo mejor que 10 hijos. Eso es interesante. Yo toqué ese tema. Sí, yo lo toqué. No, sí. No, yo Ajá. estaba esperando, por eso le decía el 8, el 8. Ya, sí. Bueno, pues mire, quiero decirle que esa expresión, no te soy yo mejor que 10 hijos, es una expresión hebrea de comparar el valor por los efectos o los afectos. El Cana le dice, yo te amo tanto, mi amor, que debería bastarte. Aleluya. Eso es lo que le está diciendo. El macho. No es mi amor más valioso que la aprobación social o la maternidad. Él le está diciendo, pero yo lo he dado todo por ti. Mira, vivo para ti, soy tuyo. Él quería llenar un espacio que realmente era imposible porque ella necesitaba algo más que él no comprendía. Aunque no tenía hijos, tiene mi corazón completo, le está diciendo. Ahí El nos número, damos cuenta, mi hermano, que él no podía escudriñarlo todo. Había algo muy interno en ella que él no conocía. exacto. Oiga este dato. El número 10 en la cultura hebrea representa plenitud, abundancia. Así que el Cana lo que le está diciendo es, yo valgo más que una gran familia. Ya, sí. Mujer virtuosa, hombre virtuoso. Hombre virtuoso. No, muy macho men. Exacto. Él le está diciendo, oye, mi amor te debería de llenar. Así que, ¿qué revela esa frase, mis hermanos? Dice que el Cana amaba sinceramente a Ana y buscaba consolarla en medio de su tristeza, pero también muestra que no comprendía el dolor profundo que Ana tenía. Aunque le ofrecía amor, Ana anhelaba algo más que su esposo no podía sustituir. Ella tenía el deseo de ser madre, de cumplir con el propósito dentro del pueblo de Dios. Y esto es importante, mis amados. Y eso tiene varias simbologías. Y número 1 está el amor humano, que es el que intenta consolar lo que él estaba haciendo, pero el alma quebrantada, pero Ana simboliza un alma que estaba quebrantada por el propósito.
¿Qué lección tiene eso? Que a veces el consuelo humano no llena el vacío espiritual. Ujú, ¿Eh? ujú. Miramos que el Cana tenía buenas intenciones, pero le faltaba comprensión. Ana simboliza profundo anhelo de un cumplimiento divino. ¿Qué lección? Solo Dios puede responder a ciertas oraciones. Por más que él la amaba, él no podía responderle. Gracia y bondad con los límites humanos. Eso era en cuanto al Cana, ¿verdad? Pero Ana simbolizaba dolor de una promesa no cumplida, porque ella, su nombre, era gracia. Ella sabía que cargaba una promesa, pero no se había cumplido. Así que en cuanto a eso, la lección es que no basta con el afecto de otro cuando hay un propósito pendiente. Y eso es interesante. Vamos a las preguntas, mis amados. No sé si alguien más tenía algo que decir. Bien. ¿Qué representa la esterilidad de Ana en el contexto espiritual de Israel? Uy, hermano, hágala de otra manera. O sea, ¿lo puede preguntar de diferente manera? No, no entiendo la pregunta. Ok, ¿qué representa? Recuérdese que hablábamos que Ana representaba a algo. ¿A qué representaba ella? Estuve diciendo que la situación de Ana representaba, es que ya voy a responder la pregunta. El pueblo hebreo en su El pueblo de La, Israel, Amén. la La condición condi- del sufrimiento. pueblo. la condición del... sí, señora, esa era. Amén. Representa la falta del fruto espiritual en el pueblo de Dios, debido a la corrupción del sacerdocio y la ausencia de la dirección profética. Dios usa una condición, ¿para qué? Para formar algo nuevo desde la oración y el quebranto. Ok, ¿qué importancia tiene Ana, que Ana usara el nombre Jehová de los ejércitos? ¿Qué importancia tiene? Por primera vez se escuchaba esa forma de alabar a Dios, Ujú. ese atributo de Dios, Jehová de los ejércitos. O Amén. sea, Una forma era como una profética conexión muy grande ya con el Señor, era ya como algo muy, 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 muy de interno ya con adoración. el Señor. Ujú. Amén. Amén, Excelente. amén. Excelente. Permiso, hermana. Dice, es la primera vez que se utiliza en la Biblia. Ella invocó al Dios soberano sobre todo poder, implicando que no podía solo desde la necesidad, sino reconociendo el señorío absoluto de Dios sobre su situación y también sobre la nación. Ok, tercera pregunta. ¿Qué simboliza el hecho de que Elí, como dice ahí, que esto no me deja ver? Ok, de que Elí no discerniera la oración de Ana. ¿Qué simbolismo tiene eso? De que él no pudo discernir la oración de Ana. ¿Qué simbolismo tiene? Hermano, pues, o sea, bueno, ahí ocurrieron muchas cosas, una imprudencia de él como sacerdote, que eso quiere decir muchas cosas. Él estaba tal vez apartado, él estaba, bueno, la juzgó porque él la juzgó mal. Ujú. Amén. Señores, yo nada más tengo aquí a la hermana Diana Díaz y al hermano Jairo conversando, los demás están mudos, Jorge, no escucho Ay, más nada. yo, Ajá, hermano Jorge. yo quiero dígame, contestar, yo quiero participar. No se escucha. no se escucha. No, no, bien, pues aquí la hermana Cristina iba a hablar. Ah, Sí, algo breve, que también sabemos cuando ella dijo Dios de los ejércitos, recordemos que es Jehová Sabaón, que también se traduce, que es lo que Ana dijo textualmente en español, Dios de los ejércitos es cuando nosotros pronunciamos por uno de los nombres de Dios que es Jehová Sabaón. amén.
Amén. Ya, mi Excelente. hermana Martica. Excelente. Gracias. Excelente. Yo digo que lo que simboliza de que Elí no discernía la oración de Ana era porque había una ceguera espiritual en el liderazgo. Elí Ujú. no podía distinguir entre la verdadera espiritualidad y lo que él cree que es un desorden porque la creyó que estaba borracha. Ebria. Exacto. Exacto, entonces Amén. era como que él estaba, o sea, eso era grave porque considerando que Elí era un sumo sacerdote y era el mediador espiritual del pueblo, pues no estaba teniendo un discernimiento espiritual. Ujú, ujú. Amén. Entonces, eso representa como una religiosidad, Exactamente. ¿eh? Exactamente. Muy bien, mis amados. Amén. Dice, hermano. sí. También apoyando lo que dice la hermana Martica, también recordemos que Elí estaba bajo una condición, porque él realmente le faltó discernimiento, pero recordemos cómo estaban viviendo los hijos de Elí y él no lo amonestaba. Eso también demostraba una decadencia que había en Elí. Por eso mismo, como él entonces estaba lejos, él seguía siendo el sacerdote, pero él tenía una situación espiritual que lo llevó a no tener el discernimiento de lo que estaba pasando con Ana. Amén. Y más Amén. adelante nos vamos a dar cuenta, mi hermano, de que él estaba descuidando por completo su ministerio, Sí. porque hay evidencias de que él empieza a ser mal padre, a dejar que sus hijos hagan lo que sea en el ministerio. Y bueno, eso ahí vamos a ver, hermano, ahí vamos a Amén. ver. Amén. Tengo la hermana Diana Mosquea y después el hermano Jairo Quintero. Dayana Mosquea fue que habló ahorita. ¿Era Dayana que estaba hablando o no? Ok. Hermano Jairo. Hermano, Dios los bendiga. Ajá. Amén. También esto, pues, yo analizando también, me imagino que Elí, aunque él era como lo más cercano por medio de lo que podían tener como más relación con Dios, Ujú. porque él era como el sacerdote. Sí. Así por lo menos sea el más cercano o estuviera más cerca, por decirlo en un contexto a Dios, también se puede ver que no, así él tenga el conocimiento y obviamente él también tenía que ver que mucha gente le rogaba a Dios, Ujú. pero cuando Dios permite por lo menos esas aflicciones o cuando se hace una entrega a Dios totalmente, no lo puede discernir nadie. Ujú. Simplemente es algo de Dios con su Hijo, es esa conexión. Cuando por lo menos nosotros estamos quebrantados y hablamos con Dios muchas veces, bien sea por lo menos llorando o en muchas expresiones, ni por más que sea alguien muy cercano a Dios, no puede entender Ujú. esa conexión con Dios. Sí. Amén. Excelente aporte, mi amado. Así mismo es. Hay circunstancias que el hombre puede ser lo más espiritual que sea, pero nunca va a entender el corazón y la aflicción de esa mujer o ese hombre, solo Dios. La Biblia dice que el único que conoce el corazón es Dios. Excelente aporte, amado. Dice que refleja la decadencia espiritual del liderazgo. Elí, aunque sacerdote, estaba desconectado de la realidad espiritual. Y como decía la hermana también, lo vamos a ver más adelante, que él estaba realmente desconectado. Lo que justifica que Dios comenzara a levantar una nueva voz a través de Samuel. Nada más son 5 preguntas. ¿Qué significa que Jehová se acordó de Ana? ¿Qué significa eso? Halló gracia en ella. Ujú. ¿Alguien más? Hablamos mucho de eso, de esa palabra, de ese significado. En qué verso es que está mi hermano ese? El verso, ¿Cuál? ese que se está hablando ahí, mi hermano. Cuando dice que Jehová halló, porque no dice que Jehová halló gracia, sino que exactamente dice que Jehová se acordó de ella. Lo que nosotros Sí, Sí, a sus pero explicamos. qué ruegos. verso es, mi hermano, es lo que no recuerdo. Oh, el versículo,
Tengo que volver a leer. Bueno, es relacionado al ruego y la petición que ella tenía en su corazón, Ajá, que su marido no pudo llenar ese vacío que tenía, esa necesidad que tenía ella de presentar a un niño y dedicárselo a Dios. Entonces Dios vio su corazón tierno y qué quería hacer con ese niño y se acordó de ella. exactamente, exactamente. Eh, el versículo que busca la hermana, no tenga tu sierva por ebria, y si se fue de camino y levantándose de mañana delante de Jehová, volvieron, se fue a Ramá y el Cana se llegó a su mujer y se acordó de ella. Eso está en el versículo 19, mi hermana. Ok, gracias, mi hermano. Ok, se levantó de mañana. Ok, gracias, mi hermano. Ya, ok. Amén. Exactamente así es, amado. Dice que en el hebreo la palabra sacar significa que Dios intervino activamente a su favor. No es memoria pasiva, sino acción divina. Esto muestra que Dios nunca olvida un clamor hecho con fe y mucho menos cuando hay propósito. Amén. Amén. Bien, última pregunta. ¿Por qué el voto de Ana es clave en la historia del pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque el paso de obediencia que ella hizo provocó para que Dios bendijera a ese pueblo por medio de ese niño. Ujú. Amén. ¿Alguien más? Ya, siguiendo la hermana, la secuencia de la hermana es también la decadencia espiritual tenía que ser cambiada con una nueva voz y este es el principio de lo que Dios iba a hacer en cumplir eso. Amén. Amén. Excelente, mis amados. Porque su hijo se convirtió en el profeta que ungiría a los primeros reyes de Israel. Aparte de lo que dijeron nuestros hermanos, que también es así, porque esta es una pregunta abierta, ¿no? No es una pregunta como que está encapsulada en una sola respuesta como tal. No es como decir, ¿cómo se llamaba el hijo de Samuel, de Ana? Samuel, no. Es una pregunta abierta que todo lo que ustedes dijeron cae ahí mismo. Dice, guiando al pueblo de una nueva etapa de liderazgo conforme al corazón de Dios. Su oración cambió el rumbo de la historia. Conclusión, mis amados. Cuando la oración rompe la esterilidad, dice que abre el cielo. El capítulo 1 de Samuel no trata sobre política, no trata de guerra, ni de poder. Trata de una mujer que ora. Y ese solo acto inicia el mayor cambio espiritual del pueblo de Israel desde los días de Moisés. Óigame, esto tiene mucho que ver, mi amado. Este capítulo que nosotros estamos mirando, todo el cambio que surge a partir de ahora, nunca se había visto una intervención divina desde los tiempos de Moisés. Y todo por una mujer que ora con Aleluya. propósito. Gloria Óigame, a Dios. Dios no levantó primero ningún rey, ningún ejército, Amén. sino una mujer estéril que entendió que el secreto de la victoria no está en el ruido exterior, Mm, Amén. sino en un gemido profundo Wow. que nace del alma cuando se ora con propósito. Wow, esta mujer no estaba en bulla. Esta Mm, mujer lo que estaba era conquistando en oración. Gloria a Dios. Ana no Amén. solo es la madre de Samuel, oiga, Ana es la figura profética
que nos enseña varias cosas. Dios usa el vientre estéril para gestar profeta. El lugar de vergüenza se puede convertir ¿en qué? ¿En qué? En fiesta, celebración. Dice ahí, exacto. Se puede convertir en el altar donde se activa el propósito eterno de Dios. Amén. Donde tú estás ahí y estás en medio de... Eso nos enseña estas cosas, esta historia. En medio de esa vergüenza, ahí Dios puede activar algo que pueda cambiar tu generación, la de tu familia, todo. La oración con voto, con entrega, con consagración, rompe el silencio de Dios y abre una nueva era. ¿Has vivido una etapa donde escucha el silencio de Dios? Haz una oración con voto y luego con entrega y con propósito. Verás cómo el silencio de Dios se rompe. Dios no se queda callado cuando alguien hace una oración como esta, porque ella hizo un voto, pero Dios sabía que ella iba a cumplir también. No voy a darle ahí porque me atrevo a predicar. Amén. Buenísimo, buenísimo. Este capítulo aprendemos que el liderazgo religioso puede estar dormido, pero Dios está atento a los clamores silenciosos. El templo puede estar vacío de gloria, pero la fidelidad de una mujer puede provocar su retorno. La oración no es solo petición. Dios mío, quisiera que esto se quedara grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. Orar no es solo pedir, amado. Es intervención divina cuando se está alineada al corazón de Dios. Wow. Por este niño oraba, dijo ella. Por este niño oraba. Esa frase no es solo el final del capítulo. Oyó, es el inicio de una nueva historia de redención, voz profética y restauración nacional. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados. Espero que este capítulo haya sido de bendición para cada uno de ustedes como lo fue para mí y que nos motivemos a seguir leyendo y a seguir profundizando en las Escrituras. Mañana continuamos con el capítulo 2. Mañana no, mañana sí, mañana sí. Continuamos con el capítulo 2. Usted no quiera saber todo lo que viene. Ese capítulo es tan fuerte que el maestro tomó la decisión de dividirlo en 2. Eso viene poderoso. Mi hermano, algo importante, que no nos dejemos de llevar por las personas que nos desaniman, ¿verdad? Y siempre ver que como así sean pastores, también cometen errores porque somos humanos, y tener eso siempre en cuenta, pero siempre tener la mirada en el Señor, mi hermano, ¿verdad? El propósito que el Señor tiene para nuestras vidas, eso es muy fundamental, porque a veces nos dicen algo que nuestro corazón se entristece, mi hermano, y cuando eso sucede, hermano, suceden cosas feas que Dios no se agrada. Entonces, poner la mirada en el Señor, mi hermano, primeramente, ¿verdad? Y que nada nos desanime a la mesa del Señor, ¿verdad, mi hermano? Esa es la enseñanza más grande que me llevo, ¿verdad? La mirada en el Señor siempre. Amén. Y si hay, amén. Si alguien iba a decir algo, ¿alguien más? Gracias, hermana, por eso.